Bienvenidos hermanos, saludos. Les traemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión con el título El precio a pagar para ser un guerrero de los últimos tiempos. El precio a pagar para ser un guerrero de los últimos tiempos. Iglesia Misión Alcance Global está reclutando guerreros de los últimos tiempos para algo que el Señor nos ha llamado como iglesia, que es la batalla final, la famosa batalla final de los últimos tiempos. No puede existir un guerrero de los últimos tiempos en el pleno sentido de la palabra si no va a la batalla final. Vamos a hablar un poco sobre el precio a pagar. Es algo que no me suele gustar decir este término, porque suena como algo que hay que comprar. A la verdad no estamos comprando el hecho de ser un guerrero de los últimos tiempos, pero sí estamos diciendo que hay que sacrificar algunas cosas, o cosas, muchas o pocas, como ahora lo vamos a ver, para ser el guerrero que Dios pueda considerar en estos últimos días, en estos últimos tiempos. ¿A qué estás dispuesto tú con tal de cumplir tu destino o el llamado de Dios? Ahora, este mensaje no solamente es para los guerreros, este mensaje es para cualquier persona que se considera ser cristiano o se considera ser hijo de Dios. La palabra de Dios es clara cuando en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, 18 al 20, el Señor expresa y dice: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que enseñándoles todas las cosas que os he mandado para que sean guardadas por ellos, ¿verdad? Así que la Gran Comisión nunca dijo el Señor que fuéramos y hiciésemos nosotros cristianos. El Señor nunca dijo eso. El Señor lo que dijo fue que fuésemos e hiciésemos discípulos a todas las naciones. Y Él claramente definió los términos de lo que significa ser un discípulo. Claramente hay una gran diferencia entre seguir a Jesús, como mucha gente lo hacía. La palabra de Dios dice que multitudes le seguían a Él, y el hecho de ser aquellos contados como discípulos de Él. ¿Cuál es el precio a pagar para ser un guerrero de los últimos tiempos? Es el mismo precio que tiene que pagar aquel para ser contado como un discípulo de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Ok, gloria a Dios. Ok, el guerrero de los últimos tiempos, o cualquier soldado de una milicia o de un ejército, ¿a qué tiene que estar dispuesto? Si usted se va a reclutar en un ejército, estamos hablando a nivel humano, en el mundo físico, en el mundo natural, usted va a tener que renunciar a su casa, va a tener que dejarla, usted va a tener que renunciar a su familia, si está casado, usted va a tener que renunciar a sus hijos, usted incluso va a tener que renunciar a sus posesiones, y para poder enlistarse en el ejército. Una vez que usted se enlista en el ejército, usted deja olvidado ya su pasado, su reciente pasado, y comienza usted una nueva vida dedicada al servicio militar, dedicado a la parte de la milicia, olvidando usted la parte del servicio civil. Dejó de ser una persona normal para convertirse en una persona militar dentro del ejército. De igual forma, como guerrero de Dios, en el ejército de Dios se aplica el mismo principio. Y hay versículos bíblicos que atestiguan esto que estoy hablando. Sin embargo, no los traigo a alusión en esta ocasión. Y quiero que veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Así que lo voy a invitar a ir a la Biblia,
Búsquese la Biblia. Me gustaría que lo leyera, que usted fuera testigo con sus propios ojos de todo lo que vamos leyendo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 8. No, perdóneme. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces algunos le dijeron: Señor, te vamos a seguir. Pero no a cualquier lugar, no a un lugar solamente, vamos a seguir siempre. Donde quiera que tú vayas, queremos estar nosotros. O sea, querían ser discípulos de Jesús, en otras palabras. Entonces el Señor les dice: miren, si ustedes van a seguirme, tienen que entender de que yo no tengo comodidades, de que donde se cae el sol, yo allí voy a dormir. No tengo donde recostar mi cabeza, no tengo posesiones, no tengo casas, no tengo nidos como las aves del cielo. ¿Están ustedes dispuestos? ¿Están ustedes dispuestos a seguirme bajo esa condición? Y obviamente ellos no estuvieron dispuestos a seguirle. Que ellos pensaron posiblemente en algún tipo de comodidad para seguir a Jesús. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Ok, vean ustedes que en el 57, versículo 57, dice que uno de ellos le dijo en el camino, o sea, uno le dijo: Señor, te voy a seguir. Pero aquí en el 59, él más bien le dijo a otro, más bien Jesús le dijo a otro: sígueme. Entonces otro le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, ¿le dio permiso el Señor para que fuese a enterrar a su padre? No le dio permiso para que fuese a enterrar a su padre. Entonces, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿de qué muertos está hablando? Bueno, los seres humanos, los seres humanos, aquellos que no son hijos de Dios, los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tampoco este ser pudo suplir el requisito de dejar a su padre que lo enterrasen. Él quería estar en el entierro. Entonces, vemos ustedes que aquí que son cosas que parece humanamente que tienen justificación. Vemos a Jesús exigiendo algo extraño humanamente, no permitir que fuese a enterrar a su padre. Versículo 61. Entonces también dijo otro. Ok, en esta ocasión no es el Señor que le dice que lo siga, sino que otro le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vean ustedes las aseveraciones que Jesús hace en esta historia. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí tiene que ver con despedirse de los que estaban en su casa. Entonces dice: no, deja todo atrás, nada más sígueme, renuncia. Le está diciendo aquí el Señor. Entonces, en otras palabras, ustedes, si me quieren seguir, tienen que renunciar a sus familiares, en este caso a su padre que se había muerto incluso, y al despedirse inclusive de su casa, y tienen que renunciar a todo prácticamente lo que tienen. Usted lo puede ver con claridad
en este mensaje. Y eso lo dice entonces en Mateo capítulo 10. Si usted va a Mateo capítulo 10, versículo 37, lo dice de la siguiente manera. El que ama a padre, capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Ok, entonces estos son requisitos que vamos viendo de lo que implica lo que es ser realmente un hijo de Dios, el cual equivale a lo que es ser un discípulo de Jesús y el cual equivale a lo que es ser un guerrero de los últimos tiempos. El guerrero de los últimos tiempos es un hijo de Dios y es un discípulo, no simplemente un cristiano. El guerrero de los últimos tiempos es más que un cristiano, porque cristiano es un nombre muy genérico, porque no todos los cristianos son salvos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor lo ha dicho con mucha claridad en la palabra de Dios. Así que aquí está hablando de que el que ama más a una familiar, a un padre o una madre, no es digno de Jesucristo. Y el que ama a un hijo o una hija más que a él no es digno de él. Y el que no toma su cruz y lo sigue en pos de él no es digno de él tampoco. Ahora, ¿qué significa tomar su cruz? Bueno, es lo que hizo Jesús. Jesús tomó su cruz. Llevó su propio mecanismo de ejecución en su espalda. Llevar su cruz significa hacer lo mismo, tú y yo, llevar nuestra propia cruz, es decir, llevar nuestro propio instrumento de ejecución y ser crucificado en ese instrumento, en este caso en el madero, igual que Jesucristo. O sea, llevar nuestra propia cruz significa morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Claro, implica aspectos espirituales como morir a nuestros propios deseos, claro, humanos, morir a nuestra propia carnalidad, pero también tiene implicaciones naturales, morir en el pleno sentido de la palabra, estar dispuestos a morir por Él. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Iniciamos muriendo entonces a nuestra propia carnalidad, a nuestra propia humanidad. Entonces, vean la exigencia que está teniendo aquí Jesucristo sobre aquellos que le quieren seguir. El que haya su vida, o sea, el que anda buscando su propia vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el que entonces decida perder su vida, decida renunciar a lo que él quiere, entonces la va a encontrar, va a hallar la vida eterna. Bueno, será esto difícil de entender. Vamos a ver un ejemplo, y en este caso de Pablo, en Filipenses capítulo 3, del 7 al 14. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo acá. Estaba en una reunión de guerreros en días pasados, precisamente el día de ayer sábado. Y yo le decía a los guerreros oficiales de Iglesia Mac, yo le decía a ellos, ¿están ustedes dispuestos con tal de ir a la batalla final a perder todo lo que tienen? Sus hijos, su casa, sus familias, sus posesiones, y quedar totalmente sin nada con tal de ir a la batalla final. Ustedes están dispuestos a pagar ese precio, por así decirlo. Recuerden el término pagar, que no estoy hablando aquí de comprar algo, sino de sacrificar más bien. Es un término, cuando digo pagar, el cual no me gusta usar mucho, pero para darme a entender
Es un sacrificio extremo. Eso es lo que quiero indicar cuando se dice pagar el precio. ¿Están ustedes dispuestos? Le decía yo a estos guerreros, sinceramente, levanten la mano lo que están dispuestos. Y me levantaron la mano pocas personas, muy pocos guerreros. Y algunos de ellos posiblemente levantaron la mano sin pensarlo. Eh, y otros no levantaron la mano porque se quedaron asustados. Otros no levantaron la mano porque se quedaron pensativos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos un ejemplo en Pablo, Filipenses capítulo 3, del 7 al 14. Dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, ¿qué cosas? Bueno, vamos a ver qué cosas. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿De cuántas cosas estimaba Pablo como pérdida? Todas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, a cambio de la excelencia de conocer a Jesucristo, estimo las cosas como pérdida. Vuelvo a leer en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿De cuánto había perdido Pablo? Todo. ¿Qué había perdido Pablo? Amistades. ¿Qué había perdido Pablo? Prestigio. ¿Qué había perdido Pablo en su momento? Bueno, reconocimiento. Porque él era famoso hasta cierto punto en el ámbito de la religión de los fariseos. ¿Qué había perdido Pablo? Pues familia también. Seguramente cuando Pablo se hizo cristiano es definitivo, o se hizo hijo de Dios, que fue rechazado por sus familiares, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, no estamos hablando aquí de salvación, estamos hablando aquí de llamado, estamos hablando aquí de misión, de la misión de Pablo y su llamado. Ahora, equivalente a la misión del discípulo y su llamado, equivalente a la misión del guerrero de los últimos tiempos y su llamado. ¿Cuál es el llamado del guerrero de los últimos tiempos? La batalla final. Ir a la batalla final. Sigo aquí en el versículo 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y él está dispuesto a todo esto, ¿a fin de qué? Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, él estaba dispuesto a sacrificar absolutamente todo, aún hasta la muerte, ser semejante a la muerte en Jesús, así como Jesús. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, estoy dispuesto, aún en todo sentido, hasta que yo sea resucitado, pues hasta yo morir que sea resucitado. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que no había alcanzado ya? Bueno, el sacrificio y el conocimiento, mejor dicho, y el poder de la resurrección y participar en todos los padecimientos de Jesucristo. Para él era una honra, para Pablo, participar por el Evangelio, padecer por el reino de Dios. Pues no que lo haya alcanzado ya. O sea, estoy en proceso, decía Pablo. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Estás tú haciendo, no de hacer, sino de lograr aquello para el cual Dios te llamó, para lo cual Cristo Jesús también te asió o te tomó también a ti. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y lo vuelve a repetir, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, es decir, a su llamado, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, él prosigue a la meta, al llamamiento, al premio del supremo llamamiento. Ahora, ¿cuál es el premio o cuál es el llamamiento supremo de un guerrero de los últimos tiempos? La batalla final. Si usted se dice ser guerrero de los últimos tiempos y no sabe lo que es la batalla final, bueno, usted no es un guerrero de los últimos tiempos realmente. Usted es un guerrero simple y llanamente, un guerrero y nada más, pero usted no entiende cuál es el llamado que tiene todo guerrero de los últimos tiempos. Yo lo he estado predicando en otros momentos, en otros mensajes, pero déjeme ir a Lucas, capítulo 14, para ir armando este mensaje como el Señor quiere realmente darlo a entender. Lucas capítulo 14. Entonces muchos guerreros oficiales de Iglesia Mac entonces comenzaron a decir, yo creo que yo no estaría dispuesto a que sucediera eso en mi casa, en mi familia, ¿no? Imagínate. ¿A qué está dispuesto usted? ¿Qué pasa si para cumplir su llamado tiene que suceder una catástrofe y quedarse sin nada? ¿Estaría usted dispuesto? Claro, es una pregunta no que el Señor va a tomar literalmente, pero vamos viendo acá que el Señor Jesús está hablando de prioridades. Así que el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, ¿de qué está hablando acá? ¿Hasta qué punto está hablando aquí Jesús? Lucas capítulo 14, en versículo 25, dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo, okay. Hoy, si fuese hoy un pastor tradicional y las grandes multitudes le siguieran a este pastor tradicional, pues les daría confites y le daría chocolate, le daría un buen mensaje motivante, con un buen postre, para que no se vayan, para que se acerquen como moscas y diezmen y ofrenden y entonces estar bien a nivel de la iglesia y entretenerlos mucho. Eso es lo que hoy es el evangelio. Y tristemente, el evangelio que se predica hoy. Pero no fue lo que predicó Jesús. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, oiga lo que les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo voy a volver a repetir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por ende, no puede ser mi guerrero de los últimos tiempos. Por ende, no puede ser hijo de Dios. ¿Alguna vez le habían predicado este versículo tal y como está acá? Ahora, ¿qué significa aborrecer padre, madre, hijo, mujer, hermanos, hermanas? Bueno, lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a esposa, a mujer más que a mí, o a hombre o a esposo más que a mí, el que ama a hermanos, hermanas más que a mí,
El que ama su propia vida más que a mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿a qué tiene que estar dispuesto el que es guerrero de los últimos tiempos? Eh, a estar dispuesto a todo lo que ocurra, a renunciar a su propia familia si fuese necesario, con tal de cumplir su llamado, que de alguna manera Pablo también fuese guerrero, cumplió su llamado, estuvo dispuesto a todo, tal y como Pablo lo dijo, lo tengo todo por basura, lo tengo todo por pérdida, lo he perdido todo, dijo ahí en algún momento. Aunque aquí dice que no había alcanzado todavía la meta, más adelante en otra parte en la Biblia dice, he llegado a la meta, este, ya mi carrera ha terminado, dijo Pablo, porque todos estamos en una carrera, todos los guerreros de los últimos tiempos estamos en una carrera ante la gran nube de testigos que se manifiesta en Hebreos capítulo 11, y eso es lo que dice Hebreos capítulo 12 en el primer versículo de ese capítulo. Vuelvo a repetir, versículo 25 de Lucas capítulo 14, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aunque hablamos ya que significa llevar su propia cruz, significa morir al yo. Morir al yo. ¿Cómo se muere al yo? ¿Cómo un guerrero de los últimos tiempos muere al yo? Cerrando las puertas, dejando de pecar, cerrando las puertas, manteniendo las puertas cerradas, para que no tenga Satanás ninguna ventaja, ningún espacio para entrar. Venciendo su humanidad, venciendo su carnalidad, morir al yo. Eso es llevar su cruz. Versículo 28. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra o contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, repito, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es el precio de ser un discípulo. ¿A qué nos envió el Señor a la iglesia? En la gran comisión, Mateo capítulo 28, 18 al 20, a ir y a ser discípulo a todas las naciones. ¿Cuál es la característica de un discípulo? Que tiene que renunciar a todo lo que posee. Ahora, cuando yo le pregunto a los guerreros oficiales de Iglesia Mag de los últimos tiempos, también le hago la pregunta a usted, ¿está usted dispuesto a dejar padre, madre, hijos, esposo, esposa, todo por seguirlo a él en el llamado que Dios le ha puesto para ir a la batalla final? ¿Está todo dispuesto a que suceda lo que tenga que suceder con ellos? ¿Está usted dispuesto a dejar y a perder? Cuando digo dejar es perder, perder su familia. ¿Está usted dispuesto a perder sus bienes?
bienes que posiblemente le han costado tanto, casa, carros, propiedades. ¿Está dispuesto a perderlo todo? ¿Está usted dispuesto eh, a perder a sus amistades? ¿Está usted dispuesto a quedarse sin nada con tal de ser el guerrero de los últimos tiempos para la batalla final? ¿Está usted dispuesto para eso? Bueno, ese es el precio del guerrero de los últimos tiempos. Ese es el precio que tiene que pagar este guerrero. Si usted creyó que ser guerrero en los últimos tiempos era algo superficial, usted se ha equivocado totalmente. Si usted creyó que ser discípulo de Jesucristo era algo superficial, usted se ha equivocado totalmente. Si usted creyó que ser hijo de Dios era algo superficial, usted se ha equivocado totalmente. Porque Jesús dio todo por usted. Ahora usted tiene que dar todo por Él. Y es el hecho de que usted tiene que perder lo que usted tiene, significa que todo le pertenece a Él, en última instancia. Si usted tiene que perder, si fuese necesario, esposa, madre, y tiene que renunciar a su propia familia, significa que usted tiene que entregar su familia a Dios. Y si usted tiene que perder todas sus posesiones, significa que usted debe entregar sus posesiones a Dios, porque Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, usted debe estar dispuesto a aceptar, aunque sea con dolor y sufrimiento, lo que sea que vaya a ocurrir. El soldado, con tal de cumplir la misión, está dispuesto a morir. El guerrero de los últimos tiempos, con tal de cumplir su misión, debe estar dispuesto a renunciar completamente a todo. Entonces algunos se quedaron en la reunión de guerreros oficiales, pensativos. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué diría Jesucristo cuando les hace este desafío, cuando ese desafío se la hizo a la multitud? ¿Qué posiblemente dijo Jesucristo cuando vio que la multitud hacía lo mismo? ¿Qué hizo la multitud? Se comenzó a ir. ¿Y cuántos quedaron con Jesús? Pocos, pocos. Ahora, ¿qué está exigiendo Jesucristo? Todo, mucho, depende de lo que tú quieras dar o no hay exigencia. ¿Cuánto se está exigiendo? El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa entonces? Amar su vida o perderla o aborrecerla. Ahora, el término aborrecer es prioridad, ¿no? Y eso lo estuvimos viendo hace poco. Y el término de tomar su cruz es renuncia y muerte a sí mismo. Entonces, si valoras tu vida, tienes un gran problema. Si tú valoras tus posesiones, valora lo que tienes, tienes un gran problema. No significa que seamos irresponsables con lo que tenemos. No entienda o no enrede o no se desubique en este mensaje, sino lo que significa es que Dios tiene el primer lugar. Y si para el llamado que Dios te tiene vas a tener que perder lo que tengas que perder, lo tienes que perder. Y una de las cosas que el guerrero de los últimos tiempos tiene que perder es su propio yo, su propio carácter. Eh, Tiene que renunciar y cerrar puertas. Y renunciar a su forma de ser. Crucificarse juntamente con Cristo. Morir al yo. Pero no solamente a sí mismo, sino a todo lo que tiene. Si es necesario quedarse sin nada, con tal de cumplir el llamado, cumplir la misión por la cual Dios llamó o te llamó para ser el guerrero de los últimos tiempos, debes de hacerlo si eres ese guerrero.
es el requisito inevitable para ser tomado en cuenta para la batalla final, que muy pronto viene, a la cual Iglesia Mac está llamada a ir. ¿Estoy yo dispuesto como pastor a perderlo todo con tal de cumplir el llamado? Sí, sí estoy dispuesto. ¿Está usted dispuesto a cumplirlo todo? ¿Serán solamente palabras? Bueno, es que el Señor la tome en cuenta. Siempre he estado dispuesto. Bueno, que siempre. Bueno, creo que he pasado por un proceso. No diríamos, corrigiríamos eso de la palabra siempre para no cometer un error. Pero estoy dispuesto. Yo soy pastor de guerra y yo voy hacia adelante a cumplir el llamado que Dios me dio, y el primer llamado a corto plazo, porque hay otros llamados más también más allá de este corto plazo, a mediano plazo hay otro llamado que tengo, pero el llamado a corto plazo que tengo como pastor de guerra es ir a la batalla final como guerrero que soy de los últimos tiempos. ¿Está usted que dice que quiere ser ese guerrero, está estado dispuesto juntamente conmigo a perderlo todo si es necesario para cumplir ese llamamiento? Esa es la pregunta que Dios le está haciendo a usted hoy. Si usted no puede responder esta pregunta, entonces tampoco podría ser usted calificado para ser discípulo de Jesús. Y me atrevo a decir que tampoco podría estar calificado para ser hijo de Dios. Porque ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos son hijos de Dios especiales, porque hijos de Dios son los cristianos y los discípulos. Eso es un concepto que te han enseñado, ¿verdad? Que los hijos de Dios eh, son cristianos más discípulos o discípulos. Esos son los hijos de Dios, cristianos o discípulos. No, ese no es el concepto que Dios tiene. Es el concepto que te han enseñado en las iglesias o los pastores. Los pastores que predican mal el evangelio. Si eres cristiano, estás obligado a ser discípulo. Y si eres discípulo, eres hijo de Dios. No todo el que se dice cristiano es discípulo. Por lo tanto, no todo el que se dice cristiano es hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que es discípulo. Y si es discípulo, tiene que ser guerrero. Pero si es guerrero de los últimos tiempos, no puede ir a la batalla final si no cumple la renuncia total a todo lo que posee. Voy a terminar leyendo el versículo 33 otra vez. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi guerrero de los últimos tiempos, no puede ir a la batalla final. A todo lo que posee, todo lo que posee, bienes como relaciones, como personas, todo, sueños personales, todo lo que posee, aún profesión, todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo. Es una renuncia total. ¿Cumple usted con este requisito? No, no cumple. Usted dice que es hijo de Dios. ¿Será así? ¿Lo estoy poniendo yo en duda a usted? Bueno, no soy yo, es la palabra de Dios la que lo está poniendo usted en duda. ¿Tendrá que reevaluar su cristianismo? Creo que sí. Estamos en tiempos donde el cristianismo tiene que ser reevaluado, porque ahora estamos en tiempos del cristianismo light, del evangelio light, de guerreros light. No hay forma de manera de ser guerrero en Iglesia Mac del tipo light. En Iglesia Mac se es guerrero en este sentido.
y recibes el entrenamiento para convertirte y pasar de un cristiano tradicional a un verdadero hijo de Dios y por lo tanto a un verdadero discípulo y a un verdadero guerrero que va hacia la batalla final. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender la exigencia al darnos tú lo más preciado en tu sacrificio, al despojarte tú de todo lo que más amabas, que era tu Hijo Jesús, y entregarlo por nosotros. Ahora tú, Señor, exiges todo a cambio. A cambio de la salvación gratuita que nos ha dado, exiges el servicio máximo y la honra máxima a tu nombre. Más nosotros, como guerreros de los últimos tiempos, estamos dispuestos, Señor, a cumplir la misión hasta el final, a cualquier costo. Úsanos, Señor, para engrandecer tu nombre, para exaltarte, Señor, en las naciones, en toda la tierra, en todo el universo. Úsanos, Señor. Usa a tus guerreros de los últimos tiempos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.